Buenos días, bienvenidos a su clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer un repaso del tema derivada por la regla de la cadena. Los ejercicios que vamos a derivar como parte del repaso son los ejercicios del cuadernillo en el tema en el que vamos y comenzamos. ¿Sí? Vamos a comenzar por el primer tema. Digo, por el primer ejercicio. ¿Sí? Lo vamos a traer para aquí abajo. Comenzamos. Derivar la siguiente función. Para poder derivar esta función, lo primero que debemos de hacer sin duda alguna es dar el primer paso, que significa indicar que vamos a derivar. Y para hacer eso lo hacemos diciendo que vamos a derivar la función. Y si lo hacemos de este lado, no tenemos que hacer de este lado. Entonces, queda la derivada de 2x menos 4 por 7x al cuadrado más 3 con respecto a x. Y una vez que hemos dicho que vamos a derivar, ¿sí? El siguiente paso es identificar la fórmula con la que tendríamos que derivar o la fórmula que aplicaríamos. Y para eso voy a abrir mi formulario, ¿sí? Y sería, ¿con qué fórmula tendríamos que derivar? Para eso, el mejor mecanismo para saber qué fórmula vamos a utilizar definitivamente es identificar a la función. Y la función está dentro de los paréntesis, veamos. Por ejemplo, aquí, dentro de los paréntesis hay una constante. Aquí, dentro de los paréntesis hay una x. Dentro de los paréntesis hay cx. Y así, pasando por todas, identificaríamos que la regla de derivación que utilizaríamos sería la que representa una multiplicación. Y observemos que aquí, en la 11, hay una multiplicación, u por v. Eso significa, si regresamos a nuestro ejercicio, que esto que está aquí sería u, y esto que está acá sería v, y que se está multiplicando. Perfecto. Dígase de paso que hemos identificado quién es u y quién es v. Me voy a traer la fórmula para acá, a mi cuaderno, para que pueda aplicar. Quiero que observen. Quiero que observen. Quiero que observen que para derivar esta función, ¿sí? Que es básicamente una multiplicación que se le llama la regla de la multiplicación,
que es la que vamos a utilizar. Veamos que necesito saber quién es U. También necesito saber quién es. También necesito saber quién es la derivada de v con respecto a x. Necesito saber quién es v y necesito saber quién es la derivada de v con respecto a x. Para eso, lo que voy a hacer es identificar quién es u. U es igual, y dígase de paso, de aquí está, ¿sí? Ya lo había seleccionado, 2x menos 4. Y la derivada de u, entonces derivo, y me queda que esto es igual a la derivada de 2x con respecto a x, menos la derivada de 4 con respecto a x. Y entonces tengo que la derivada de u con respecto a x es igual a 2 menos 0. Pero el 0 ya no lo pongo. Bueno, también sé que v es igual a 7x al cuadrado más 3. Y por lo tanto la derivada de v con respecto a x es igual a la derivada de 7x al cuadrado con respecto a x más la derivada de 3 con respecto a x. Y entonces puedo ver que la derivada de v con respecto a x sería igual. Y veamos, observemos que para derivar este término, ¿sí? Utilizaríamos la regla 5. ¿Qué dice la regla 5? Dice que pongamos primero n, luego por la constante que vale 7, por x a la n que es 2 menos 1, más la derivada de 3, pero 3 es una constante, la derivada de una constante es 0. Y básicamente ya no lo pongo. ¿No? Entonces la derivada de v con respecto a x es igual a n, pero n vale, vamos a cambiar su valor, n vale 2. Por lo tanto sería 14x. Y ya tenemos los 4 elementos que yo necesito para poder aplicar la regla. Ahí está uno, aquí está el otro, aquí está el segundo, digo el tercero, y acá está el cuarto. Si nos damos cuenta, son los que en un momento dado dije que tenía que conocerlos. Y bueno, ya una vez que hemos hecho eso, bien, ahora lo que vamos a hacer es aplicar la regla. Vamos a aplicar la regla. Y veamos. Aplicar la regla significa ir poniendo cada uno de los elementos que nos dice nuestra regla, que sería desde aquí hasta acá. Y bueno, para eso lo primero que hago es identificar quién es U. Ya lo tengo, aquí está. Lo pongo, me dice que lo ponga. U, el valor de U es 2x menos 4. Y dice que eso va a estar multiplicado por la derivada de v. ¿Pero cuánto vale la derivada de v? Veamos, acá está. Vale 14x por 14x. Más, este más que está aquí es este, que ponga a v. Y v es 7x al cuadrado más 3. Y que está multiplicado por la derivada de u con respecto a x, y ese es un 2. Lo que resta es hacer las operaciones que están indicadas. Y veamos. Algo importante. ¿Cuándo desaparece la d? Desaparece cuando yo aplico la regla. Aquí la acabo de aplicar. Y esto es igual a realizar las operaciones indicadas, que son 14x
multiplicada por 2x nos da 28x al cuadrado, 14 por 2, 28, y x por x al cuadrado, más por más da más, y más por menos da menos. 14 por 4 nos da 56. 56x. Más este más que está aquí, es este que está aquí arriba. Y vamos a multiplicar este 2 por 7x al cuadrado y después por 3. Entonces, más por más me da más. Voy a poner un paréntesis porque primero hago la multiplicación y después hago la suma. 2 por 7, 2 por 7x al cuadrado nos da 14x al cuadrado. Más por más da más. 2 por 3, 6. Ahí está. Y ahora voy a hacer la suma, ¿sí? Hacer una suma donde hay un paréntesis, todo queda igual, todos los signos internos quedan iguales. Entonces, basta dar el paréntesis. Y esto es igual a 28x al cuadrado menos 56x más 14x al cuadrado. Si nos damos cuenta, dejé este signo, más 6, dejé este signo. Bueno, el siguiente paso, nadie nos va a decir que lo hagamos. Simple y sencillamente, por el hecho de tener términos semejantes en una suma o en una resta, lo que tenemos que hacer es simplificar. Entonces, la derivada de la función va a ser igual a reducir términos semejantes. Simplificar o reducir términos semejantes. ¿Quiénes son términos semejantes? Este es un término semejante y este es otro término semejante. Tienen signos iguales, por lo tanto voy a hacer una suma y me queda aquí que esto es igual a 28 más 14 son 42x al cuadrado menos 56x más 6. Y este sería el resultado y derivada. Y aquí debe decir derivada, si no, no es correcto. ¿Sabe? Ese sería el resultado de mi derivada. Bueno, voy a continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es este. Lo voy a poner acá. Y vamos a ponerle que queremos derivar la siguiente función. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir estableciendo una metodología para derivar estas funciones, que es la siguiente. Paso número 1 sería identificar la regla con la que voy a derivar. Y noto que obviamente esta es una división. Por lo tanto, tendría que buscar una regla que derive divisiones. Y entonces me voy a mi formulario y busco una regla que derive una división de funciones. La 11 deriva multiplicaciones de funciones y la 12 deriva divisiones de funciones. Esa es mi regla que necesito. Me la voy a llevar a mi cuaderno. Y ya estoy en mi cuaderno. Vamos a ver. Esta es la regla con la que voy a derivar. Por lo tanto, necesito
ubicar en mi regla qué necesito conocer. Y yo necesito conocer en mi regla quién es v, también quién es derivada de u con respecto a x. Necesito saber quién es u, quién es derivada de v con respecto a x, y necesito saber pues esos cuatro elementos. Y para eso, pues me vengo acá, según mi regla, quiero que observen, u es lo de arriba, es el divisor, y v es el dividendo. Por lo tanto, hasta lo voy a poner aquí. U es esto, y v es esto. Y por lo tanto, el siguiente paso sería definir quién es u. U es igual a 6x más 3. Por lo tanto, la derivada de u es igual a la derivada de 6x con respecto a x más la derivada de 3 con respecto a x. Y por lo tanto, la derivada de u es igual a 6 con respecto a x. Bien. Por otro lado, necesito saber quién es v. Voy a venir un poquito más para acá. Y v es igual a x al cuadrado menos 2. Por lo tanto, la derivada de v, vamos a corregir algo, ¿sí? La derivada de v con respecto a x es igual a la derivada de x al cuadrado con respecto a x menos la derivada de 2 con respecto a x. Y bueno, la derivada de v con respecto a x es aplicar la regla 4, que dice que se baja el exponente por x al exponente que es 2 menos 1, y acá la derivada de 2 es 0. Estoy aplicando regla 1. Veamos, sería menos 0. Pero como eso ya no se pone, lo voy a quitar. Bien, ahora sí. Vamos a continuar. Ahora lo que hago es derivarla. Ya, aplicar la derivada. Digo, la derivada de la función es igual a, y voy a ir aplicando de aquí para acá. No se alcanza a ver, perdón. ¿No se alcanza a ver acá? ¿Sí? Y lo primero que necesito es poner a v. ¿Cuánto vale v? Ah, vale esto. Ah, bueno, entonces pongo x al cuadrado menos 2, que está multiplicando a quién? A la derivada de u, que vale 6. Luego sigue menos, que ahí está. Y me dice que ponga u, que vale 6x más 1. Y luego multiplicada por la derivada de v, de u, perdón. Sí, no, de v que es, me falta terminarla, derivada de v con respecto a x es igual a 2x, ¿sí? Que es 2x. Y bueno, para que no nos se junten, voy a poner acá una línea. Y bueno, entonces dice que la derivada de la función es igual, y voy a hacer las operaciones que están indicadas, que es 6 por x al cuadrado, me da 6x al cuadrado, más por menos, me da menos, 2 por 6, 12, y luego menos. Y voy a hacer esta multiplicación también, antes de hacer la resta, por lo tanto voy a poner un paréntesis, y decimos 2x por 6x nos da 12x al cuadrado, más por más da más, 2x por 1 me da 2x. Y bueno, aquí se ve que el siguiente paso es restar, hacer la resta. Voy a poner la derivada de la función
con respecto a x es igual a 6x al cuadrado menos 12, menos por más da menos, estoy multiplicando signos, que son 12x al cuadrado, menos por más da menos, ¿sí? 2x. El siguiente paso, nadie me lo va a decir que lo haga, yo lo tengo que hacer por procedimiento. Cuando estoy sumando o restando, si tengo términos semejantes, debo de sumarlos o restarlos según sus signos. Veamos, este es semejante y este es semejante. Por lo tanto, la derivada de la función es igual a, y digo, más 6x al cuadrado menos 2x al cuadrado me da menos 6x al cuadrado. Obviamente tiene signos diferentes, hago una resta y le pongo el signo del mayor valor absoluto, ¿sí? Menos 12x menos 12. Y este sería el resultado de mi derivada. Ojo, también lo puedo poner con esta notación matemática. Y' es igual a menos 6x al cuadrado menos 12x menos 12. También lo puedo poner con esta notación matemática. Derivada de la función con respecto a x es igual a menos 6x al cuadrado menos 12x menos 12. Y las tres situaciones son correctas. Cualquiera de las tres son válidas. Bueno, pues vamos a resolver el tercer ejercicio, que es este. Y decimos derivar la siguiente función. Y vamos a ver. Entonces tenemos derivar la siguiente función. Y bueno, para derivar esta función, lo primero que tenemos que identificar es que esta función se parece mucho a una potencia. ¿Y qué reglas derivan potencias? Vamos a verlo. Tenemos que ir a nuestro formulario y potencias, aquí está. La regla 4 deriva potencias, pero esta regla 4 deriva potencias sencillas. Esta regla sí también deriva potencias sencillas. Vamos a ver algo más. Aquí está, la regla 10. La regla 10 deriva potencias complejas. ¿Por qué me doy cuenta de que son potencias complejas? Porque ahora ya no es una x, es una u. ¿Y qué representa u? U representa otra función, que también puede ser un polinomio. Por lo tanto, para derivar esta, me voy a llevar la regla 10, mi cuaderno, y ya sé que con esto voy a derivar. Ya, ponerla aquí cerquita, para que sepamos que con esta regla es la regla que voy a aplicar. Y veamos. ¿Qué necesito saber para poder usar la regla? Necesito saber quién es u. Aquí se ve quién es u. Y necesito saber quién es la derivada de u con respecto a x. Pero u se ve que es la base. Aquí se ve clarito que es la base. La base de la potencia, entonces es esto. Por lo tanto, esto que está aquí es. ¿Y quién es n? N es este 3. Por lo tanto, n es este 3. Y por lo tanto, yo tendría que definir quién es u. U es igual
a 4x al cuadrado menos 5. Y por lo tanto, la derivada de u con respecto a x sería, pues derivar. La derivada de 4x al cuadrado con respecto a x menos la derivada de 5x con respecto a x. Y por lo tanto tengo que la derivada de u con respecto a x es igual, y voy a aplicar regla 5. ¿Qué dice regla 5? Que ponga n, que vale 2, multiplicada por c, que vale 4, por x a la n, pero n vale 2, menos 1, menos la derivada de 5x, pero sé que voy a utilizar regla 3 y la derivada de 5x es 5. Y por lo tanto, tengo que la derivada de u con respecto a x es igual a 8x menos 5. Bueno, voy a poner esto más bonito porque no me gustó. Veamos, derivada de u con respecto a x es igual a eso. Bueno, si ya tengo mis elementos, que son u, y tengo la derivada de u, ahora sí ya puedo aplicar la regla. Bueno, antes que otra cosa, quiero comentarles que con esta función me gusta explicar algo que se llama la regla de la cadena. ¿Y qué cosa es la regla de la cadena? La regla de la cadena no es otra cosa más que descomponer una derivada compleja en dos derivadas más simples. Una se llama derivada interna y la otra se llama derivada externa. Bueno, todo eso lo resumo con esto. Veamos, la derivada de una función es descomponerla en dos derivadas más simples. Derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Y de esto quiero aclarar algo importante. Esto que está aquí se llama derivada interna. Y esto que está acá, perdón, esto no, perdón. Y esto que está acá se llama derivada externa. Y cada una de ellas, tanto la derivada interna como la derivada externa, son derivadas más simples o más sencillas. Me regreso a mi función y ahora vamos, bueno, todo esto lo voy a pasar un poquito, me lo voy a traer para acá. Tenga la vista, quiero explicar en qué momento lo voy a poner. Ahí está. Y bueno, quiero que observen lo siguiente. Voy a derivar. Pero hoy no le voy a poner f de x. Hoy le voy a poner y igual a 2 por 4x al cuadrado menos 5x elevado al cubo. Primero, antes que nada, les quiero mostrar que cuando tenemos una constante que está multiplicando a una variable u, porque recuerden que esto se llama u, y que está elevado al cubo, vamos a decirlo así, entendemos que podemos aplicar una de las propiedades de las derivadas, que es que la constante se sale de la derivada. Y entonces voy a poner esta notación, por eso puse y. Derivada de y
con respecto a x es igual a 2 por la derivada de 4x al cuadrado menos 5x, que está elevado al cubo con respecto a x. Bueno, ¿qué significa esto? Que voy a derivar por la regla de la cadena. ¿Y esto es igual a qué? A aplicar la reglita. ¿Cuál regla? Esta regla. ¿Y qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar desde aquí, perdón. Voy a hacer más chiquito. Ahí está. Que vamos a aplicar esta regla. Vamos a aplicar esta regla. Y la vamos a aplicar después del 2. O sea, ¿qué significa? Que el 2 va a estar multiplicando. El 2 va a estar multiplicando a lo que me dé la regla de la cadena. Vamos a ver. Dice que ponga n. ¿Cuánto vale n? N vale 3. Y que multiplique por u. U vale, ahí está, por 4 x al cuadrado 4x al cuadrado menos 5x y que está elevado a la n, que es 3 menos 1. Y esto que acabo de hacer hasta aquí se llama derivada externa. Es esta. Y que va a estar multiplicada por la derivada interna. ¿Pero cuánto vale la derivada interna? Vale 8x menos 5. Entonces, ahí está la multiplicación. 8x menos 5. Ahí está. Y entonces he aplicado la regla. Pero lo más importante del asunto es que esta parte que está hasta aquí se llama derivada externa. Y esto que está aquí adelante se llama derivada interna. Y realizando las operaciones que están indicadas, tengo que la derivada de y con respecto a x es igual a... Y primero voy a multiplicar lo que está más interno. Entonces, voy a poner... Y voy a hacer esta multiplicación. Veamos. Este 3 puede multiplicar a este 8x y puede multiplicar a este 5. ¿Por qué? Porque no tiene exponente. Entonces me quedaría 24x menos 15. 3 por 5, 15. Menos 15. Pero todo eso está multiplicando a quién? A esto. Voy a hacer las operaciones que están indicadas. Es 4x al cuadrado menos 5x. Y que está elevado a la 3 menos 1, pues está elevado a la 2. Perfecto. Ahora, quiero que observen que este 2 ya puede multiplicar al de acá, ¿sí? Pero este puede multiplicar nada más a este paréntesis. ¿Por qué? Porque este afectaría al exponente. Entonces, al final de cuentas, podemos decir que derivada de y con respecto a x es igual a 2 por 24, nos da 48x, menos 10, menos 2 por 5 sería 10. Y que todo eso está multiplicando ¿a quién? 4x al cuadrado menos 5x elevado al cuadrado. Y finalmente llego a que este es el resultado de mi derivada. Claro, también se puede poner como y'
es igual a 48 x menos 10 por 4x al cuadrado menos 5x elevado al cuadrado. Y sin duda alguna, también se puede poner el resultado como función prima de x, que significa derivada de la función, es igual a 48x menos 10 por 4x al cuadrado menos 5x elevado al cuadrado. Y ambos resultados también son respuesta correcta. Se puede poner de esta manera, se puede poner de esta manera y se puede poner de esta manera. Perfecto. Pues vamos a continuar con nuestro siguiente ejercicio. Y ese ejercicio es este. Y bueno, dice nuestro ejercicio, derivar la siguiente función. ¿Cuál función? Esta que voy a poner aquí. Ahí está. Bueno, ¿y cómo derivamos la función? Lo primero que se nos ocurre, porque esa es la metodología, es identificar la regla con la que debiéramos de derivar. Y para eso tendremos que echarle un ojo a nuestra fórmula. Y todo indica que la regla con la que deberíamos de derivar eso sería la regla 13. Pero tengo una mala noticia. Usar esta regla causa muchas confusiones. Por lo tanto, yo les pediría que no usáramos esa regla. Que en lugar de usar esa regla, utilizáramos la misma 10, que también se puede usar. Y por mi experiencia me he dado cuenta que causa muchas confusiones. Por lo tanto, vamos a utilizar la regla 10. Después explicaré por qué no usé y por qué no uso la regla 13. Pero el resultado es el mismo, ¿sí? Vamos a utilizar la regla 10. Primero hacemos eso y después explicamos el por qué. Ahí está. Esa es la regla que voy a utilizar. Y como siempre, primero, antes que otra cosa, antes de empezar a derivar, necesito transformar mi función. Dejarla de una forma tal que se parezca a la regla 10. Y para eso quiero recordarles que en algún momento, en otro video, les dije que la raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1/2. Porque aquí hay un 2 y aquí hay un 1. ¿Sí estamos? Bueno, los quito para que se vea más bonita, porque es lo más presentable. Y por ejemplo, raíz cúbica de x es igual a x a la 1/3. Y raíz enésima de x a la m es igual a x a la m sobre n. Y por lo tanto, aplicando estas propiedades que ya las habíamos visto en un video anterior, pues yo les diría que la función evaluada en x sería igual a abrir un paréntesis y poner 4x al cubo menos 2 y estaría elevada a la 5 medios. Y bueno, ahora sí ya se parece. Si nos damos cuenta, ahora sí. Esto que está aquí es U y esto que está acá es N. ¿Sí? Bueno, pues lo voy a plantear acá. Es más, aquí.
Yo sé que u es igual a 4x al cubo menos 2. Por lo tanto, la derivada de u con respecto a x sería igual a la derivada de 4x al cubo con respecto a x menos la derivada de 2 con respecto a x. Y por lo tanto, la derivada de u con respecto a x es igual, voy a aplicar regla 5, dice que pasó en bajo a n, que vale 3, por 4, que es la constante que vale 4, por x a la n menos 1, y aplico regla 1, que es la derivada de 2 es 0, ya no lo pongo. Derivada de u con respecto a x es igual a 12x al cuadrado. Bueno, ya tengo mis elementos para aplicar la regla de la cadena. Y quiero que observen ustedes que acá voy a aplicar la regla de la cadena. Dice que la derivada de la función es igual a, y veamos, voy a aplicar de aquí para acá. Me dice que ponga n vale 5 medios, ¿sí? Por u, pero u vale, vamos a ver, aquí dice 4x al cubo menos 2, y que está elevada a la n menos 1, pero n es 5 medios, menos 1, pero lo quiero en medios para que sea fácil de hacer la operación resta. Y multiplicada por la derivada de u. ¿Cuánto vale la derivada de u? Vale 12x. Veamos, todo esto lo voy a separar por una línea para que se vea que son cosas diferentes, ¿sí? Y entonces tengo que la derivada de la función es igual a, y voy a hacer las operaciones que están indicadas. Este 12x está multiplicando a 5, por lo tanto voy a multiplicar 60x sobre 2. Está multiplicando a 4x al cubo menos 2, y 5 medios menos 2 medios me da 3 medios. Y por lo tanto, como yo sé que esta es una potencia fraccionaria, pues a la vez entonces también es una raíz, y lo voy a poner en su formato de raíz. La derivada de la función, no me gustó, vamos a borrarla. La derivada de la función es igual a 30x por la raíz cuadrada de 4x al cubo menos 2, y todo esto elevado a u. Y ese sería el resultado. Entonces, vamos a ver, este sería el resultado. Bien. Ahora vamos a ver por qué no quise resolverlo con la regla 13, ¿sí? Vamos a ver nuestra función. Vamos a poner aquí lo mismo. Derivar la siguiente función. Bueno, la función es esta. Acá. ¿Utilizando qué regla? Dijimos que la regla 13. Para la regla 13. Ahí está, la regla 13.
¿por qué no quise derivar con esta regla? Porque, bueno, primero, antes que nada, quiero comentarles que aquí n sería un 2, de acuerdo acá, sería un 2. Y aquí, cuando me dice n, ya no sé si es un 2 o es 2/5, porque aquí n tengo duda si es igual a 2 o si n es igual a 2/5, a 5/2, perdón. 5/2. Entonces, tengo duda. Y cada vez que yo la aplico, cada vez que aplico esta regla, me da cosas diferentes a esto. Y ya me he dado cuenta que esto es lo correcto, ¿sí? Vamos a aplicar la regla. Vamos a aplicarla con 5/2, que es lo más lógico, ¿sí? Me dice que esto es igual a identificar quién es U. U, a todas luces, se ve que es U, se ve que es 4x al cubo menos 2. Y si aplicamos que n es 5/2, pues entonces U vale esto. Y la derivada de U, ya dijimos que vale 12x al cuadrado. Y si aplico la regla, ahora que ya tengo los dos elementos que necesito para aplicar, me diría que la derivada de la función sería igual a poner un signo menos, ¿sí? Poner, ¿cuánto vale la derivada de U? Vale 12x al cuadrado, y que estaría dividido entre n, que serían 5/2, multiplicado por U, que sería 4x al cuadrado menos 2, y que estaría elevado a la n menos 1, que sería 5/2 menos 2/2, ¿sí? Y esto sería igual a menos, aquí si le ponemos un 1 aquí, aplicamos la ley del sándwich y tendríamos 2 por 12 sería 24x al cuadrado sobre 5, y que sería por 4x al cuadrado menos 2 elevado a la 3/2. Si nos damos cuenta, esto es una raíz. Por lo tanto, la derivada de la función sería igual a menos 24x al cuadrado sobre 5 por la raíz cuadrada de 4x al cuadrado menos 2 elevado al cubo. Si nos damos cuenta, el resultado al que yo llegué acá es diferente. Primero, no hay un signo menos. Y enseguida, la raíz cuadrada está pero abajo y no, les digo, está arriba y no abajo. Entonces me he dado cuenta que este método causa mucha confusión, por lo tanto no lo utilizo. No lo utilizo, no es claro, no es una regla clara. Quien puso este formulario, no sé si se equivocó o simplemente no estamos comprendiendo cómo aplicarlo y prefiero no usarlo, dado que tengo otro método, ¿sí? Que sí funciona bien y que sí es válido.
es este. Esa es la razón. Bueno, pues hasta aquí dejo el video, jóvenes. Este es un repaso, solamente estoy haciendo un repaso. Las participaciones de este video son las mismas que de la clase original, que prácticamente es esta. Lo voy a mencionar, ¿sí? Estoy haciendo un repaso de cuál clase. Vamos a verla. De reglas de la derivación por la regla de la cadena, que es esta. Si yo me vengo, veamos, estas son las participaciones, ¿sí? Y simple y sencillamente, ¿sí? Estas son sus participaciones que me tienen que hacer. Quiere decir que como lo van a hacer en la tarea original, entonces en el repaso no hay participaciones, nada más transcriben el video, ¿sí? Bueno, por su atención, muchas gracias. Hasta aquí quedó la clase.